Uno de los conceptos más importantes que se desarrolla en la resistencia de materiales y posteriormente en el análisis estructural es el concepto del esfuerzo. Para llegar a él vamos a hacer la revisión de varios conceptos previos que también nos son de muchísima utilidad. El equilibrio de un cuerpo requiere un balance de fuerzas para impedir que el cuerpo se traslade o tenga movimiento acelerado a lo largo de una trayectoria recta o curva. Es decir, el balance de fuerzas hace que el cuerpo esté en reposo. También requiere el cuerpo un balance de momentos para impedir que el cuerpo gire. Es decir, que el cuerpo no se mueva alrededor de ningún eje que pudiera ser tomado de referencia, ya sea fuera de él o que lo pase o que lo atraviese. Estas condiciones del balance de fuerzas y del balance de momentos se expresan de manera matemática como las ecuaciones del equilibrio. Estas ecuaciones del equilibrio son que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero y que la sumatoria de momentos con respecto a un punto, o en este caso así simbolizado, sea cero. Allí nosotros podemos decir, si se cumplen esas dos condiciones, podemos decir que cualquier cuerpo estudiado está en equilibrio. Si nosotros estableciéramos, y es lo que se hace comúnmente para hacer las cosas en orden, dentro de un marco que permita trabajar, si se establece un sistema de coordenadas x, y, z con origen en el punto O, los vectores de fuerza y de momento pueden descomponerse a lo largo de los ejes coordenados. Y las dos ecuaciones anteriores pueden escribirse de forma escalar como 6 ecuaciones, las cuales serían una sumatoria de fuerzas en cada uno de los tres sentidos determinados por los ejes x, y, z, y una sumatoria de momentos también con relación a cada uno de los tres ejes. En la práctica de la ingeniería, la carga sobre un cuerpo puede representarse como que actúan en un solo plano. Y de hecho se hace la abstracción de hacerlo en el plano XY. Entonces, cuando esto sucede, cuando las cargas son coplanares, es decir, actúan en un solo plano, y ese plano también contiene al elemento estructural, el equilibrio del cuerpo puede especificarse mediante solo tres ecuaciones escalares de equilibrio. Y estas son una sumatoria de momentos con respecto a un punto O, origen, que debe ser igual a cero, una sumatoria de fuerzas en el sentido X, que generalmente se lo toma al sentido horizontal, y una sumatoria de fuerzas en el sentido Y, que generalmente se lo toma al sentido vertical. No debemos olvidar que esta manera de simbolizar o esta manera de controlar las fuerzas en base a un esquema que está ubicado en un plano cartesiano con las direcciones X y Y es solamente un deseo de quien lo hace. Se puede trabajar, en vez de trabajar en el plano XY, en el plano XZ o en el plano YZ, eso es irrelevante. Mientras se mantenga las mismas consideraciones a lo largo del estudio o a lo largo de la resolución de un ejercicio o un problema, es irrelevante si se toma los ejes XY, XZ, YZ. Lo importante es mantenerlo siempre a lo largo de todo el estudio. Generalmente, y lo más utilizado en nuestro medio es tomar el plano XY, X horizontal y Y vertical. Cuando estas ecuaciones de equilibrio se aplican de manera correcta, se debe incluir las fuerzas conocidas y desconocidas que actúan sobre el cuerpo. La mejor manera de conseguir eso es hacer siempre un diagrama de cuerpo libre del cuerpo
antes de aplicar las ecuaciones de equilibrio, para representar en ese diagrama absolutamente todas las cargas que actúan sobre el cuerpo, como ya se especificó, sean estas conocidas o sean desconocidas. Todas estas cargas externas o acciones mecánicas externas se identifican por medio de su magnitud y su dirección. También se debe incluir las dimensiones del cuerpo con el propósito de sumar los momentos producidos por la fuerza. Ya sabemos que un momento es el producto de una fuerza por una distancia. En resistencia de materiales, la estática se utiliza principalmente para poder determinar las cargas resultantes que actúan en un cuerpo. Esto se realiza mediante el uso del llamado método de las secciones, un método que nosotros estudiaremos a profundidad en este curso y fundamentalmente en la unidad 5, en flexión. ¿Cómo analizar las cargas internas resultantes? Las cargas internas resultantes pueden ser consideradas de acuerdo a lo que vamos a mencionar en las imágenes a continuación. El cuerpo que se muestra en esta figura, en la figura A, se mantiene en equilibrio por la aplicación de las 4 fuerzas allí asignadas, F1, F2, F3 y F4. El peso del cuerpo que tenemos allí en la imagen lo vamos a considerar insignificante en comparación con las cargas que actúan sobre él, las fuerzas F1, F2, F3 y F4. Con el propósito de obtener las cargas internas que actúan sobre una región específica dentro del cuerpo, es necesario hacer una sección imaginaria o corte a través de la región donde van a determinarse las cargas internas. Después se separan las dos partes del cuerpo y se dibuja un diagrama de cuerpo libre de una de las partes. En este caso se ha escogido la parte inferior y se ha seccionado aquí, como se vio en la imagen anterior, se ha seccionado de manera horizontal a este cuerpo. Una vez que se ha hecho ese seccionamiento, habrá una distribución de fuerzas internas que actúan sobre el área expuesta, es decir, el área resultante después de haber hecho el seccionamiento, que es el área que tenemos aquí. Estas fuerzas, estas diferentes flechas que están aquí en diferentes direcciones y sentidos, representan los efectos del material que estaba aquí y que actúa sobre esta carga, sobre esta parte del cuerpo. Eso representan todas estas fuerzas. La distribución exacta de la carga interna generalmente es desconocida, pero las resultantes de esas cargas, tanto en fuerzas como en momentos, se determinan mediante la aplicación de las ecuaciones de equilibrio al segmento que se muestra en la figura C. Es decir, yo debo aplicar las ecuaciones de equilibrio aquí. Me quedan solamente como cargas externas F1 y F2, y todas las cargas internas de esta sección se representan como una fuerza resultante de F sub R y como un momento con respecto al punto O que globaliza toda la acción de las fuerzas que no actúan directamente sobre este punto, porque allí no producirían momentos, sino que actuarían en cualquier otro punto de la sección. Entonces, siempre se escoge, porque es algo que simplifica mucho los cálculos, este punto O u origen se lo escoge en el centroide de la sección que se ha formado al haber hecho el seccionamiento que ya mencionamos. Si trabajamos en 3 dimensiones, nosotros deberíamos descomponer las fuerzas F sub R, que está aquí en gris, y el momento R sub RO, perdón, que está también en gris,
los deberíamos descomponer en forma normal o tangente al área seccionada. Fíjense ustedes, este vector de fuerza normal de una dirección indeterminada, aquí se descompone en dos partes, dos componentes que lo forman, que es una fuerza horizontal que se llama la fuerza cortante, y una fuerza normal que es perpendicular al área. La fuerza cortante es paralela al área seccionada y la fuerza normal es perpendicular al área seccionada. El momento m sub RO lo descomponemos asimismo en un momento de torsión que actúa perpendicular al eje, a la superficie seccionada, mejor dicho, actúa alrededor de un eje perpendicular al área seccionada, y el momento flexionante que actúa alrededor de un eje paralelo al área seccionada. Entonces se puede definir 4 diferentes tipos de cargas resultantes de la manera siguiente. Especifiquemos que cargas son fuerzas y son momentos. La fuerza normal N, esta fuerza actúa perpendicularmente al área seccionada. Se desarrolla siempre que las cargas externas tienden a empujar o jalar sobre los dos segmentos del cuerpo. El esfuerzo cortante o fuerza cortante propiamente dicho, V. La fuerza cortante se encuentra en el plano del área seccionada y se desarrolla cuando las cargas externas tienden a ocasionar que los dos segmentos del cuerpo se deslicen uno sobre otro. Es decir, cuando la parte del cuerpo que aquí no está, no se representa, se desliza con relación a esta otra plana, en un plano de deslizamiento que es horizontal en este caso. El momento de torsión o torque, signado con la letra T mayúscula, se desarrolla cuando las cargas externas tienden a torcer un segmento del cuerpo con respecto al otro, alrededor de un eje perpendicular al área. El momento flexionante es causado por las cargas externas que tienden a flexionar el cuerpo respecto de un eje que se encuentra dentro del plano de la sección seccionada, dentro del plano de la sección transversal seccionada. Obsérvese que la representación gráfica de un momento o par de torsión se muestra en 3 dimensiones como un vector, la flecha, con una curva asociada, para representar de la manera más visible posible su accionar. Por la regla de la mano derecha, el pulgar proporciona el sentido de la flecha del vector y los dedos encogidos indican la tendencia de rotación. Es decir, esto, si el pulgar de la mano derecha va dirigido hacia arriba, los dedos encogidos indican la tendencia de rotación. En este caso, con relación a un plano horizontal, mirándolo desde arriba, tendríamos un giro en sentido antihorario. Cargas coplanares. Para ver el efecto o la acción o la manera como funcionan dentro de un cuerpo las cargas coplanares, vamos a hacer este siguiente ejemplo. Tengo un cuerpo cualquiera sometido a la acción de 4 fuerzas externas cualquiera que no son concurrentes y lo secciono por aquí como indica la figura A. En la figura B solamente represento la porción izquierda de este cuerpo, en su dibujo como es originalmente. Pero yo no puedo desaparecer la sección derecha si no la reemplazo por el efecto que esa sección
carga o esa sección provoca en la sección izquierda. Eso se representa por estos tres vectores que se muestran aquí. Un vector de fuerza normal perpendicular a la sección, a la parte seccionada, una fuerza cortante paralela a la parte seccionada y un momento flexionante. En este caso se los ha dibujado a todos con un sentido arbitrario. Si utilizamos los ejes coordenados X, Y y Z como se muestra en el segmento de la izquierda, entonces en este caso N se puede obtener al aplicar que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Y V se puede obtener al hacer la sumatoria de fuerzas en Y o verticales igual a 0. Por último, el momento flexionante M sub 0 se puede determinar mediante la suma de momentos que confluyen en el punto O. El eje Z, que en este caso sería perpendicular a la pantalla. Y así se eliminan los momentos causados por las incógnitas normal N y cortante V que actúan en el punto O y por ende no producen momentos. Llegamos entonces a poder plantear lo que es el esfuerzo, o por lo menos el primer tipo de esfuerzo con el que se trabaja. En una sección anterior se mostró que la fuerza y el momento que actúan en un punto específico o sobre el área seccionada de un cuerpo representan los efectos resultantes de la distribución de carga que actúa sobre el área mencionada. Digo nuevamente que al hablar de cargas estamos hablando de fuerzas y de momentos. La obtención de esta distribución de cargas tiene una importancia primordial en la mecánica de materiales, en nuestra materia, resistencia de materiales. Entonces, para poder nosotros resolver este problema es necesario establecer el concepto de esfuerzo. Se considerará en primer lugar que el área seccionada está subdividida en áreas pequeñas, tal como el área delta sub A que se muestra aquí en la figura A. Aquí se extrae solamente con propósitos visuales esta porción pequeña de aquí que está más oscura. Este es un diferencial de área o un delta de área y se lo representa aquí afuera para no confundirnos con todas las demás fuerzas que existen en el área seccionada. Y nosotros debemos adoptar dos supuestos respecto a las propiedades del material. Pero fíjense bien que esta fuerza delta F tiene cualquier dirección, espacialmente hablando. Y nosotros podemos hacer su descomposición en tres partes y cada una de esas partes es una componente en cada uno de los sentidos que se asignan generalmente en la geometría analítica para el plano, el sentido X, el sentido Y y el sentido Z. Decíamos que debe adoptarse dos supuestos respecto de las propiedades del material. Esos supuestos ya fueron expuestos en la teoría de resistencia de materiales. El material es continuo y el material es homogéneo. En esta figura se muestra una fuerza típica finita pero muy pequeña que actúa sobre su área asociada, ya que ya habíamos visto un delta F sobre un delta A. Esta fuerza, como todas las demás, tendrá una dirección única, pero para el análisis la vamos a representar por sus componentes, ¿no es cierto? Delta Fx, delta Fy y delta Fz, que son las que hemos representado aquí. Conforme el valor de delta sub A se aproxima a 0 porque se hace más pequeña, sus componentes también lo hacen. Sin embargo, el cociente entre la fuerza delta F y el área delta A tenderán en general siempre a un límite finito.
Si yo divido una cantidad para otra del mismo orden, o de aproximadamente el mismo orden, tendré un resultado siempre. Si divido una cantidad infinitesimal para otra cantidad infinitesimal, el resultado es un número entero, no es un número infinitesimal, es un límite finito. Entonces, ese cociente entre la fuerza y el área se llama esfuerzo y describe la intensidad de la fuerza interna sobre un plano específico. No nos olvidemos que un plano es un área. Esta área pasa a través de un punto. Ahora, no existe un solo tipo de esfuerzo, porque esto depende de la manera como la fuerza interna actúe en la sección transversal, de cómo esa fuerza está presente en la sección transversal. Los diferentes tipos de esfuerzo que son determinables son el esfuerzo normal. La intensidad de la fuerza que actúa en forma normal a delta A se define como el esfuerzo normal y se signa con la letra griega minúscula sigma, como en este caso delta F sub z es normal al área delta sub A, entonces tenemos que el esfuerzo sigma sub z, o más comúnmente conocido sigma z, es igual al límite cuando el área considerada tiende a cero del cociente entre delta sub Fz y delta sub A. Si la fuerza o el esfuerzo normal intentan estirar o alargar o jalar el elemento delta sub A como se ve en la imagen, el esfuerzo se denomina de tensión. Si lo empuja, es un esfuerzo de compresión. Esta presentación se hizo basada en textos de los libros Mecánica de Materiales de Russell Hibeler, Mecánica de Materiales de B.B. Johnston, Mecánica de Materiales de Barry Gear and Goodnow. James Gear y Barry Goodnow, perdón. Gracias.